Hola, vamos a analizar el problema número 6 de campo magnético. Nos dice, un protón acelera con una diferencia potencial de 5.000 voltios. Penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 0,32 teslas. Calcula la velocidad del protón y el radio de la órbita y las vueltas que da en un segundo. Bien. Ahora, como vemos, hay otro concepto, ¿vale? Aparece la diferencia potencial otra vez, igual que en el ejercicio anterior. Vamos a volver a analizar. Tenemos primeramente un protón. Tengo que ver que la carga del protón va a ser positiva. Esto es importante, ¿vale? Analizamos la diferencia potencial. El incremento del potencial ya está en el sistema internacional, en voltios. Perfecto. Y vemos que el campo magnético es en teslas, sistema internacional también. Vemos que al penetrar perpendicularmente, eso quiere decir que la velocidad que va a llevar este protón va a ser perpendicular al campo magnético en todo momento. Bien, para analizar mucho mejor este problema, aparte que nos lo da y nos lo solicita, que tenemos que hacer un dibujo del problema, esto es una pista que nos va a dar. Para eso, primero empezamos por el dibujo, que nos va a aclarar mucho. Para que exista una aceleración por una diferencia potencial, tiene que haber dos placas, ¿vale? Una positiva y una negativa, como fuera un condensador. Estas placas plano paralelas, una tiene que ser de carga positiva y otra tiene que ser de carga negativa. Bien, como ya vimos en el campo electrostático, el campo eléctrico siempre va de la placa positiva a la negativa. Vemos, en este caso, si recordáis, la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Como la carga vimos que es positiva, en este caso vemos que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen que tener la misma dirección y sentido. Por lo tanto, la fuerza eléctrica que va a aparecer sobre este protón también va a tener la misma dirección y sentido. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración de este protón, por la segunda ley de dinámica, segunda ley de Newton. Por lo tanto, ¿por qué dibujamos la placa positiva al lado izquierdo y la negativa al lado derecho? Porque al ser un protón, si aquí vamos a tener una carga positiva, ¿vale?, que es importante, las cargas positivas ya, como sabéis, se van a repeler dos cargas del mismo signo, por lo tanto la carga positiva se va a intentar alejar de la carga de la placa positiva y se va a acercar a la placa negativa. Entonces la velocidad que va a llevar va a ser hacia aquí. Y es muy importante, otra vez, os recuerdo, que tiene que haber un agujero, un hueco en las placas negativas, porque el protón va a ser acelerado linealmente, con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y al llegar a este punto el campo solo va a estar única y exclusivamente entre las placas. Una vez que el protón llega a este punto, a la placa negativa, ya no existe esta fuerza eléctrica, va a desaparecer completamente. Por lo tanto, a partir de aquí, a partir de esta placa negativa, va a describir un movimiento rectilíneo y uniforme. Por lo tanto, la velocidad va a ser constante. Este módulo de velocidad será constante que vamos a tener aquí. Una vez que lleve esta velocidad constante, va a penetrar en el campo magnético, en este punto de aquí. Si aplicamos el convenio de la mano derecha, colocamos el dedo índice hacia el mismo sentido que lleva la flecha del vector velocidad. Colocamos el dedo corazón en el sentido del campo magnético. Recordamos, el campo magnético es una cruz, entra en el papel. Por lo tanto, tengo que colocar el dedo índice hacia la derecha y apoyar la uña del dedo corazón en el papel, haciendo un ángulo de 90 grados. Y lo que hago ahora es levantar el pulgar. Como vemos, el pulgar, igual que en el dibujo, va a ir hacia arriba. Como la carga es positiva, que es lo importante, se va a conservar. Si la carga fuese negativa, recordar, tiene que invertirse este vector, iría hacia abajo. Por lo tanto, al aparecer esta fuerza que tengo aquí va a ser una fuerza magnética, va a hacer que gire este protón y va a generar un movimiento circular con un radio de curvatura que vamos a tener aquí. Y ya tengo realizado el dibujo que me pide el problema y que me va a aclarar muchísimas cosas. Para calcular la velocidad, lo podemos hacer por el trabajo eléctrico producido, que es igual a la carga por el incremento del potencial. Este trabajo eléctrico se va a transformar todo en energía cinética, como vemos aquí, y ya veo que la energía cinética inicial es cero. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial va a ser cero, porque este protón siempre va a partir del reposo, prácticamente, a no ser que nos lo digan explícitamente. Por lo tanto, esto es una forma. ¿Qué os recomiendo yo? Os recomiendo que apliquemos el principio de conservación de la energía. Yo explicaría
como las fuerzas que intervienen para acelerar el protón es la fuerza eléctrica, que es una fuerza conservativa, ¿no?, se conserva la energía mecánica. Por lo tanto, yo pondría que la energía cinética más la energía potencial inicial, en este caso, explicaría que esta es cero porque la velocidad inicial es cero, tiene que ser igual a la energía cinética más la energía potencial finalmente, que es decir, cuando llega a la placa negativa. ¿Y qué tengo? Tengo que por fuerzas electrostáticas voy a tener que la energía potencial va a ser la carga de este protón por el potencial inicial, en este caso, y en el otro caso por el potencial final. Y esto es el incremento de potenciales. Y voy a llegar a la misma expresión que teníamos aquí, partiendo del trabajo, que la carga por el incremento de potencial va a ser igual al incremento de energía cinética, lo que es lo mismo igual a 1/2 de la masa del protón por la velocidad final al cuadrado. Utilizando esta expresión y despejando la velocidad, obtenemos esta ecuación, que es la raíz cuadrada de esta expresión. Recordar, yo os aconsejo que primero operéis siempre con las letras. Da clara mucho y aparte os lo van a puntuar. Y luego sustituamos los valores en el sistema internacional. Despejando y sustituyendo obtenemos la velocidad que va a tener este protón. Para ver el radio de curvatura, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar la segunda ley de dinámica o la segunda ley de Newton, que la suma de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Igual que hacíamos en gravitación, igual que hacíamos con la fuerza electrostática, explicamos que la única fuerza que va a intervenir es la fuerza magnética, que esta fuerza magnética va a venir dado por la expresión vectorial, siempre la vectorial, carga por velocidad, producto vectorial del campo magnético, que en módulo va a ser, si lo aplicamos en módulo, esta fuerza será el producto de todos sus vectores y constantes, y como es un producto vectorial, es el seno del ángulo que forman, en este caso, V y B. V, la velocidad, y el campo magnético. Si fuese un producto escalar, sería el coseno. Por lo tanto, aplico que como tengo que explicar, que esto es importante, que va a generar una trayectoria circular, ya que solo va a variar el valor de la velocidad, que el valor de velocidad se va a mantener constante, lo único que varía es su trayectoria. Por lo tanto, la única aceleración que va a intervenir es la aceleración normal. Por lo tanto, esta aceleración de la fuerza que aparece en la segunda ley de la dinámica es solo aceleración normal, y la aceleración normal es la velocidad al cuadrado partido por el radio, ya que el movimiento, como sabemos, va a describir un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento circular uniforme, ya que va a generar una circunferencia. Sustituyendo el módulo de la fuerza magnética o de la ley de Lorentz, obtenemos esta expresión. Y de aquí despejamos el radio. Al despejar el radio vemos que el seno es 90 grados, como vimos al inicio cuando analizamos el enunciado. Y obtenemos el radio. Como vemos, es un radio muy grande, 3,19 centímetros, se puede apreciar claramente. Para ver el tiempo, o mejor dicho, las vueltas que da en un segundo, siempre vamos a aplicar la definición de periodo. Al ser un movimiento circular uniforme, el tiempo que tarda en dar una vuelta siempre es el mismo, es la definición de periodo. Por lo tanto, como genera una circunferencia, recordar, una vuelta completa a una circunferencia es el perímetro. El perímetro es 2π por el radio, que es la distancia que va a recorrer. Y si lo divido entre la velocidad que va a llevar constante este protón, obtengo el tiempo que tarda en dar una vuelta. Esto es el periodo. Y esto es lo que vamos a utilizar para ver el número de vueltas, solo haciendo un factor de conversión. Tengo un segundo, da una vuelta, tarda 2,05 por 10 a la menos 7 segundos. Como vemos, segundo y segundo se me van y me queda que va a dar 4,88 por 10 a las 6 vueltas. Os recuerdo, como veis, siempre mantenemos 3 cifras significativas, tal como nos da el enunciado. Es importante. Notación científica, cifras significativas y, sobre todo, las unidades en el sistema internacional.